Buenas tardes, yo soy Gabriela Estrada Soto, soy aspirante a la carrera de Derecho y este es mi informe final sobre mi tema que escogí, que fueron los derechos humanos. Introducción. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas en razón de su condición humana. La igualdad y la tolerancia son fundamentales, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los derechos pertenecen por igual a todos, mujeres y hombres, y todos debemos respetarlos en forma absoluta, sin importar la condición social, religión, ideas políticas, sexo, edad o la apariencia de la persona. Estos derechos no dependen en su reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas. Tampoco dependen de una nacionalidad de la persona, ni de la cultura o a la cual pertenezca. Son derechos universales que corresponden a todos los habitantes de la Tierra. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. El objetivo de esta investigación fue conocer la importancia que tienen los derechos humanos en la vida y lo importante que es conocer de estos para saber cómo reaccionar ante una violación a los derechos humanos y saber sobre todo las instancias que los defienden. Bueno, estas instancias son los defensores de los derechos humanos. Sí, se dividen en dos tipos. Los defensores de los derechos humanos son la voz de los que no tienen voz. Son instrumentos vitales para salvaguardar los derechos de las víctimas y la sociedad en general, para efecto de facilitar su análisis dentro del presente diagnóstico. Se dividirá a los defensores de derechos humanos en México en dos categorías, bien diferenciadas. La primera, que son las personas u organizaciones no gubernamentales, que son las ONG, que se dedican de manera independiente a esta tarea. Y otra, que es la de los organismos públicos que integran el sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos. Las ONG de los derechos humanos se desarrollaron en un ambiente en que tienden a desaparecer las grandes luchas sindicales y de clase y en que los derechos humanos se perciben como una reivindicación universal. La labor de las ONG ha contribuido a que el respeto a los derechos humanos se considere en la actualidad como uno de los requisitos fundamentales del Estado democrático de derecho. El sistema no jurisdiccional, sí, que es el otro sistema que comentaba yo, de los derechos humanos en México, está compuesto por las 32 comisiones estatales y por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la CNDH. Las características de estas comisiones son bastante similares, aunque no idénticas, pues algunos organismos estatales no tienen la autonomía que goza la CNDH, por lo cual su independencia respecto del poder ejecutivo estatal se ve un tanto limitada por razones presupuestarias y otras. La CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un funcionario autónomo sin vinculación a los partidos políticos. Generalmente está regulado
por textos constitucionales, con una función fiscalizadora de la administración pública. Conoce de las quejas específicas del público contra la injusticia y la defectuosa actividad de las autoridades administrativas. Tiene el poder también para investigar, criticar y publicar sus acciones, pero no de revocar o anular los actos de dichas actividades. Se realizó una entrevista, una encuesta a 10 personas, ¿sí?, sobre qué tanto conocimiento tenían sobre los derechos humanos, y estos fueron los resultados que obtuvimos sobre la estadística de los derechos humanos. Una de las preguntas fue: ¿sabe qué son los derechos humanos? A lo cual la respuesta que obtuvimos, pues, es que sí hay mayoría que sabe, pero sí hay una importante cifra de personas también que no saben qué son los derechos humanos, y ahí es donde nos damos cuenta que falta mucha información para conocer sobre los derechos humanos. Sí obtuvimos un 77.8% que nos dice que sí saben qué son los derechos humanos, y el 22.2% que no sabe qué son los derechos humanos. Otra de las preguntas fue: ¿considera que los derechos humanos son necesarios para la vida? Claro que sí son necesarios para la vida, y la respuesta que obtuvimos en mayoría fue que sí son necesarios para la vida, y fue de un 88.9% contra un 11.1% de personas que dicen que no son necesarios para la vida. Y otra pregunta es: ¿considera que en México son respetados los derechos humanos? Tenemos un 77.8% que nos dice que no, que en México no se respetan los derechos humanos, y tenemos un 22.2% que dice que sí, que en México sí se respetan los derechos humanos. La siguiente pregunta es: ¿conocen asociaciones que defienden los derechos humanos? En esta encuesta nos dimos cuenta que mucha gente no sabe qué asociaciones son las que defienden los derechos humanos, y esta fue la respuesta. Tenemos un 37.5% que nos dice que no conocen asociaciones que defienden los derechos humanos, y un 62.5% que sí conocen las asociaciones. Es una importante cifra la que no conocen asociaciones que defiendan los derechos. ¿Sabe cómo reaccionar ante una violación a sus derechos humanos? La mayoría no sabe cómo reaccionar ante una violación a los derechos humanos. Tenemos un 55.6% que nos dice que no saben cómo reaccionar, y un 44.4% que dice que sí sabe cómo reaccionar. La siguiente pregunta fue: ¿alguna vez han violado alguno de tus derechos? ¿Sí? Nos dice un 66.7% que no han violado ninguna vez los derechos humanos, y un 33.3% que sí, que nos comenta que sí se han sido víctimas de violación ante los derechos humanos, ¿sí? Y nuestra siguiente pregunta es: ¿considera que la vida es un derecho humano? Todos nos contestaron que sí. Obtuvimos un 100% ante esta pregunta. ¿Dónde considera que se debe inculcar una cultura de conocimiento sobre los derechos humanos? Aquí tuvimos 3 opciones, que fue el hogar, la escuela o el trabajo. O sea, ¿dónde es donde nos deben dar los conocimientos necesarios para saber cuáles son nuestros derechos humanos y cómo podemos defendernos ante una violación de los derechos humanos? Aquí obtuvimos un 22.2% que nos dijo que en la escuela
es donde nos deben de dar esa cultura, esa información, y obtuvimos un 77.8 que nos dice que en el hogar. Y pues estoy de acuerdo, hay que empezar desde el hogar a fomentar la cultura sobre el conocimiento de los derechos humanos. ¿Quién consideras que son más vulnerables ante una violación de los derechos humanos? Aquí tuvimos 4 opciones de respuesta, que fue la primera, niños y mujeres, otra que fue adultos mayores, y otra opción, hombres, y la última, homosexuales. ¿Sí? Aquí la mayoría contestó que las personas más vulnerables ante una violación de derechos humanos son niños y mujeres, con un 55.6%, y la otra de un 44.4%, que nos dijo que son los adultos mayores. Por último, la pregunta que realizamos es, ¿sabes qué es la CNDH? ¿Sí? La mayoría pues sí supo que es la CNDH, con un 66.7%, pero una cifra considerable de 33.3% no sabe qué es la CNDH. Bueno, y finalmente pues las conclusiones ante esta investigación. Mi conclusión es que fue muy enriquecedor realizar toda esta investigación, ya que a mí misma me ayudó a conocer cosas que no sabía sobre mi tema, ¿sí? Los derechos humanos. Fue sorprendente darme cuenta que en nuestro país es demasiado común que se violen los derechos humanos, ya que la sociedad no está suficientemente informada, y eso se debe a que no se recibe la educación adecuada desde el hogar, desde nuestras propias casas, y esto conlleva a que se violen los derechos humanos, y muchas veces pues al no saber, la persona afectada ni siquiera se da cuenta que están violando sus derechos humanos. Es de recalcar que lamentablemente los lugares, las asociaciones con más denuncias por violación a los derechos humanos sean instituciones públicas, como la Fiscalía del Estado, ¿sí? Seguridad Pública, por violaciones a la legalidad, e instituciones de salud como el IMSS o el ISSSTE, ¿sí? Que son unas de las que más reciben denuncias por falta de legalidad, por faltas a los derechos humanos, ¿sí? Pues este fue todo mi tema, espero que les haya gustado y muchas gracias por